Hola, ¿cómo estás? Bueno, hoy vamos a hablar un poquito de algunas categorías de análisis de ficción. Es decir, si tenés que leer un cuento, una novela, una obra de teatro, con estas categorías puedes empezar a analizarla. Bueno, lo primero que vas a notar va a ser el marco temporoespacial. Esto es, como lo dice el mismo nombre, el tiempo y el espacio en el que ocurren los hechos. Muchas narraciones empiezan con un rengloncito que te aclara, por ejemplo, 20 de mayo de 1810, punto, Buenos Aires. Y entonces ahí ya sabes con esas indicaciones que muy probablemente la narración hable acerca de la Revolución de Mayo, ¿no? De la preparación y los días previos. Pero hay otra manera de sacar el marco temporoespacial que no es tan directa. No es que todos los autores te van a poner esto pasó este año en este lugar. Muchas veces las vas a sacar por deducción. Es decir, si la narración habla de cohetes supersónicos, por ejemplo, que es algo que todavía no existe, sabemos que va a estar ambientada en un futuro que puede ser en el mundo que conocemos o no. Entonces, el tiempo sabemos que futuro. Por el contrario, si habla de carretas tiradas a caballo y la comunicación que era solamente verbal a través de cartas o a través de conversaciones presenciales, no tenemos ni teléfono, ni fax, ni mucho menos WhatsApp, ni tecnología cero, sabemos que va a estar ambientada en un pasado que puede ser similar al que conocimos y en algún lugar que también puede ser similar a lo que conocimos. Entonces, el tiempo y el espacio se pueden sacar directamente por las indicaciones del narrador o también se pueden inferir a través de los marcadores del texto. ¿Qué pasa? Que todo esto, vos fíjate que yo hablo de narrador, no hablo de autor. La ficción está escrita por un narrador en un tiempo y un espacio que quieren asemejarse o no a algo que conocemos de nuestra realidad. Eso quiere decir que si el relato está escrito en primera persona y está ambientado en 1810 en Buenos Aires, sea algo que pasó realmente y sea un relato escrito por un protagonista de la Revolución de Mayo, no. No, porque ficción es muy distinto de documento histórico, de biografía. ¿Qué quiero decir con todo esto? El narrador es una figura que participa o no en la historia, que se desdobla del autor. Yo, Pamela, puedo ser autora de un montón de cuentos, historias, poesías, canciones, un montón de producciones. Pero si yo uso la primera persona en mis narraciones, por ejemplo, si digo, hoy vi pasar un unicornio por mi ventana, eso no quiere decir que realmente yo, Pamela, persona de carne y hueso, haya visto pasar un unicornio por mi ventana, sino que estoy construyendo un verosímil, en la que intento que la realidad de la historia que estoy contando sea coherente en sí misma. Esa realidad coherente en sí misma puede ser parecida a la realidad del mundo que conocemos y habitamos o no. El verosímil de un drama histórico va a ser un tiempo y un lugar que conocemos o que nos suena o que sabemos que existe. Por ejemplo, no sé, las llanuras de Escocia, 1800, las mujeres vestidas con sus vestidos largos, los hombres con su sombrero galera. Aunque no hayamos ido a Escocia o a Inglaterra, sabemos que ese lugar existe y que tiene los castillos que te muestran y que, bueno, el verosímil es parecido a la realidad. Ahora, Harry Potter, por ejemplo, tiene su propio verosímil. La historia es coherente en sí misma. A pesar de que sea un mundo totalmente inventado, la historia es coherente. Si dicen que existe la magia y el malo tiene magia y el bueno tiene magia, van a pelear con magia. O sea,
Algo que saldría de la coherencia y la lógica interna de Harry Potter sería que en un duelo entre Voldemort y Harry, uno de los dos sacara una pistola, por ejemplo. Entonces, el verosímil es eso, es una construcción que posibilita que la historia sea coherente en sí misma. No tiene nada que ver con parecerse o no al mundo en el que vivimos. Así como está la figura del verosímil y está la figura del narrador, que es solamente quien nos cuenta la historia, que no tiene nada que ver con el autor. El narrador, por ejemplo, de Harry Potter, no es J.K. Rowling. Ella es la autora. El narrador es una tercera persona omnisciente. Y ahí vamos. Los narradores pueden ser, hay rasgos muy generales, una primera persona, o sea, narrador protagonista. Por ejemplo, yo estaba caminando por los pasillos de Hogwarts, se me cruzó Harry Potter, entonces bueno, salen todos los ejemplos de ahí. Y de repente me acordé de la conversación que tuve con la profesora McGonagall. Bueno, narrador protagonista es el narrador al que le pasan los hechos que está contando. Después tenemos el narrador testigo, que es el ejemplo típico, es Watson. Porque Watson no es protagonista de las aventuras de Sherlock Holmes. Por eso se llaman aventuras de Sherlock Holmes. Watson es el sidekick, el amigo, el que mira y atestigua todo. Entonces, mientras Sherlock Holmes es el protagonista, el que nos cuenta las historias generalmente es Watson. Nos llegan contadas a través de un personaje que forma parte de ese universo, pero que no protagoniza los hechos que está contando. Y después tenemos también el narrador omnisciente, que es el que di como ejemplo Harry Potter. Es un narrador en tercera persona en singular que cuenta todos los hechos, incluso aquellos que los protagonistas desconocen, los personajes desconocen. El narrador omnisciente siempre se lo compara con la figura de Dios, porque sigue a un grupo de personajes y después tranquilamente puede hacer un corte y en el capítulo siguiente mostrarte lo que están haciendo los villanos, hacer otro corte y en el capítulo siguiente ir al pasado, o sea, maneja la historia como quiere el omnisciente, porque tiene toda la información. Entonces, a rasgos muy generales tenemos el marco de tiempo y espacio, el verosímil, que es un aspecto que también lo podés identificar para saber a qué género pertenece, porque si el verosímil de la historia es realista, el relato va a ser realista, va a ser un drama, probablemente un drama histórico puede ser. Si no es realista, si es fantástico, puede ser una historia de ciencia ficción, un relato fantástico, ¿sí? Dependiendo de cómo está construido ese mundo que nos están presentando, podemos ir deduciendo el género en el que se va a encasillar el relato. Y el narrador. El narrador, la diferencia que nos va a marcar es que el narrador protagonista se acerca mucho más al lector. Es decir, aunque nos esté contando sucesos que claramente nunca ocurrieron porque son súper fantásticos, porque habla de unicornios y dragones y, no sé, autos que vuelan y todo lo que te puedas imaginar como fantástico, y lo esté contando en primera persona como si realmente le hubiera ocurrido, sabemos que eso no sucedió, no es real. Pero ese uso de la primera persona nos acerca a lo que se está contando. ¿Qué quiere decir? Que si esa primera persona sufre o disfruta o le van pasando distintas cosas, nosotros como lectores lo más probable es que a un narrador en primera persona lo acompañemos en el sentimiento, que empaticemos con eso que nos está contando. Porque es como si le hubiera pasado a esa persona. Es como si un amigo viniera y te dijera, me pasó esto, esto y lo otro. Y vos no sabés si es verdad o no. Pero como te dice que le pasó a él o a ella, vos decís, bueno, vamos a empatizar. Ok, qué bueno que te pasó, o qué bajón que te pasó eso, ¿no?
Entonces lo que logra la primera persona del narrador es acercar al lector y al narrador. Acercar al lector a lo que se está contando. Después, ese acercamiento va disminuyendo, porque imagínate, el narrador testigo ya no cuenta lo que le pasa a él, sino lo que ve que le pasa. Entonces, es como una distancia un poquito mayor. Y el narrador omnisciente, directamente, la distancia entre el lector y lo que se cuenta es más grande. Pero lo que busca cada tipo de narrador es diferente y va a ir variando en función de la narración, evidentemente. Entonces, está bueno, por eso se pregunta mucho cuál es el narrador omnisciente, narrador testigo, narrador protagonista. No como mera categoría vacía, sino para que lo pienses en estos términos. ¿Qué es lo que me está queriendo transmitir el narrador posicionándose en una primera persona o en una tercera testigo o en una tercera omnisciente? Así que con estas categorías en mente, vamos a entrar al análisis de distintos clásicos. Y siempre ten en cuenta, cuando a la hora de analizar un relato que desconocías y que no sabes por dónde entrarle, ten en cuenta estas categorías. Busca el marco, busca el narrador, busca el verosímil, trata de encuadrarlo en algún género conocido, y a partir de eso, a partir de las semejanzas y las diferencias con lo que vos ya sabés, va a ir saliendo una línea de análisis copada. Así que bueno, espero que te sirva. Y si no estás suscrito, suscríbete. Así me acompañás en este recorrido del camino del héroe, que espero que te entusiasme tanto como a mí. Y nos vemos en el próximo video.